Bienvenidos a nuestro programa de Iglesia Rey Victorioso. Y hoy vamos a tratar un tema sumamente especial. Le vamos a llamar la ley de Cristo. Pero quiero empezar contándoles una pequeña anécdota. Hace algunos años yo estaba enseñando sobre los 10 mandamientos. Y una persona de las que estaba estudiando ahí me dijo, mire, es imposible cumplir los 10 mandamientos. Y por supuesto, cuando hablamos de imposibilidad, yo afirmo también, es imposible cumplirlos. Y por eso es que el apóstol Pablo, cuando le hablan de quién fue o quién cumplió la ley, da una lista de todo el Antiguo Testamento y no hay uno solo que lo haya cumplido, excepto Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley, estamos hablando de algo que es humanamente imposible. Pero quizás hoy vamos a ver algo que todavía es más extremadamente imposible. Y entonces yo quisiera que pongamos atención al tema, porque es muy importante este aspecto y se encuentra en el Sermón de la Montaña. Dice Jesús en el capítulo 5 y los versos 17 y 18. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Qué importante para nosotros poder oír esto, pero yo quiero aclararlo de una manera especial. Y lo que quiero decirles es lo siguiente. Generalmente leemos este texto de que Jesús no ha venido a anular ni a quitar la ley ni a los profetas, sino a darle su cumplimiento. Pero creo que la traducción de la palabra no es muy exacta. Me refiero a cumplimiento. Porque si hablamos de cumplimiento, entonces el texto se queda en que Jesús cumplió la ley. Y es verdad, es el único que ha cumplido con la ley. Pero no vino solamente a cumplir la lei, sino a darle su sentido correcto. La palabra griega que se usa aquí es la palabra plerosai. Viene del vocablo también pleroma, que quiere decir plenitud, completo, perfecto, lleno, perfeccionar, dar sentido completo. Y entonces cuando yo analizo este texto y leo que vino a darle su sentido perfecto y completo, entonces entiendo qué es lo que está pasando. Entiendo con mucho más facilidad la enseñanza de Cristo porque tiene algunos aspectos que yo creo que debiéramos entender. Jesús dijo que mientras existan el cielo y la tierra, ni una sola letra ni una tilde de la ley desaparecerá. Si nosotros miramos eso, entonces la ley tiene un sentido concreto. A pesar, déjenme decirles algo, porque es bueno que ponga un contrapeso a esto. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:4. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Entonces nosotros nos encontramos con un pequeño conflicto. Bueno, Jesucristo nos está hablando que la ley hay que cumplirla y que no desaparecerá ningún solo dato de la ley. Pero Pablo dice que Cristo es el fin de la ley. Quiero explicar bien esto porque lo que está diciendo Pablo es concretamente que no somos salvos por las obras de la ley. Nadie es salvo por ser bueno, por hacer cosas justas. Nadie es salvo delante de Dios por cumplir paso a paso la palabra de Dios. Nosotros podemos llegar a ser muy buenos, pero la realidad es que no es por bondad que la gente se salva, o que nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Entonces no se necesita ser bueno, porque no hay ni uno bueno. Entonces cuando nosotros venimos a Jesucristo, lo que sucede es que nosotros somos transformados simplemente por la fe en Jesucristo sin las obras de la ley. Así que la ley no sirve para la salvación. Pero lo que sí podemos estar muy claros
es que a pesar de que no sirva para la salvación, la misma Biblia dice que de todas maneras la ley es buena y la ley es espiritual. Entonces, ¿en dónde estamos? Básicamente lo que puedo decir es que el cumplimiento de la ley no es por esfuerzo humano. Precisamente, la Biblia insiste mucho en el hecho de que Jesucristo vino a salvarnos, a darnos nueva vida, con el propósito de que nuestra vida cambie. Entonces, déjenme decirles, no somos salvos porque somos buenos, sino que somos salvos para que Dios tome nuestra vida y empiece a cambiarla. Pero esto no sucede porque nosotros decidimos cumplir la ley a pie juntillas. Simplemente sucede porque a través del Espíritu Dios nos justifica y nos enseña a caminar como es debido, poniendo en nosotros el fruto del Espíritu. Y nos enseña a amar, nos enseña a estar gozosos, nos enseña a ser fieles, nos enseña todo el fruto del Espíritu. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nos topamos con otro problema posiblemente más fuerte. Cristo vino a darle un nuevo sentido a la ley. Y yo estoy diciendo esto, ¿saben? Porque Jesús toma la ley, pero le da un cambio radical. Ciertamente vino a cumplirla, ciertamente lo que vino es hacer que la ley tenga sentido para la vida del hombre, no como un instrumento de bondad, sino como un instrumento por medio del cual el Espíritu va tallando en nosotros una vida diferente. Creo que debemos entender esto. La ley ha tenido, por lo menos todo el Antiguo Testamento y en muchos, ha tenido una manera de experimentarla, y es cumpliéndola a pie juntillas. La Biblia nos habla a nosotros de que los fariseos tenían la costumbre de cumplir la ley literalmente, lo que nosotros damos por llamar legalismo. Pero fíjense ustedes que cuando Jesús habla de la ley, dijo, les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia sea superior a los fariseos y a los maestros de la ley. Ya nos puso una meta, pero la ley, ¿cómo la vamos a cumplir? Es por medio del poder de Dios. No es por nuestras fuerzas, sino que Dios actuando en nosotros, el que pone su voluntad y nos enseña a caminar en esa voluntad. Pero Jesucristo nos enseñó cosas que son verdaderamente fuertes para nuestra vida. Déjenme explicarlo de esta manera. Aquí dice que vino a darles un nuevo cumplimiento, un nuevo perfeccionamiento, un nuevo sentido. Para que ustedes vean que yo no estoy hablando cosas, déjenme leerles un par de textos que vienen después de lo que Jesús dice esto. En Mateo 5, 21 y 22, nosotros leemos esto. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mata quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. ¿Ustedes se dan cuenta de lo tremendo que es esto? Jesús ciertamente hizo un cambio. Bueno, tal vez nosotros nos sentimos satisfechos si miramos el ejemplo que Jesús usa, es uno de los 10 mandamientos, no matarás. Pero Jesucristo dice, matar es el acto externo, pero hay algo que nosotros tenemos que aprender que está adentro, está muy metido en nuestro corazón. Y ahí es donde es el problema. El problema no es en los hechos, el problema es la naturaleza interna. Entonces cuando Jesús dice que el que maltrata a su prójimo, el que no trata bien a su hermano, es un asesino. Entonces nosotros miramos que Jesús está
tocando algo muy fuerte. Porque a veces quisiéramos golpear a alguien, quisiéramos matar a alguien, no sé si a ustedes les ha pasado, pero nosotros queremos hacerle daño a alguien porque nos ha hecho mucho daño a nosotros. Y Jesús lo que dice es, si tú lo matas con el deseo de tu corazón, ya eres un asesino. Si tú le deseas la muerte, si tú le deseas el mal, ya eres un asesino. Entonces, les voy a poner otro ejemplo que todavía quizás es más sencillo. En el verso 27, aquí mismo, dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya ha cometido adulterio. Si ustedes me oyen, el adulterio no es el acto propiamente de relación sexual con otra mujer. Y el adulterio es el deseo del corazón. Entonces, cuando nosotros venimos y empezamos a tratar el punto de la ley de Cristo, entonces nos confrontamos con que el problema no está en los actos como juzgaba la ley del Antiguo Pacto, o por lo menos se interpretó en el Antiguo Testamento que la ley se cumplía. No matar significaba no meterle un puñal a alguien o no matarlo, simplemente de manera física. Pero el que deseaba el mal para los demás no le pasaba nada. La interpretación de la ley era básicamente literal en el sentido de que tiene que ser un hecho consumado. En la mayoría de las leyes así sucede. Pero el problema es que viene Cristo y toma un nuevo sentido para la ley y empieza a hablarnos a nosotros de la situación propia de que el asunto de la ley no es un asunto externo, sino es un asunto interno, es un corazón. Y lo voy a poner así, una de las promesas que Dios nos dio a nosotros para la realización del nuevo pacto es que nos va a dar un corazón nuevo, nos va a dar un espíritu nuevo y nos va a dar su Espíritu Santo. Con eso es una transformación interior. Lo que Dios está haciendo es cambiando la raíz para que no haya manifestaciones de pecado. Y eso es sumamente importante porque si se cambia la raíz, se cambia lo de fuera. Es decir, si ustedes miran un árbol, por ejemplo, si tiene frutas que no son buenas, frutas argeñadas y empieza a dar mal fruto, nosotros no vamos a cambiar el fruto. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la raíz y curar si está enferma, si está dañada, ponerle nuevo abono, hacer una alteración hasta que a través de buena raíz va a dar buenos frutos. Cuando nosotros estamos delante de Dios, estamos trabajando exactamente bajo el mismo nivel. Todo lo que sucede externamente, nuestra manera de tratarnos, nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos con nuestros hermanos, nuestra manera de amar, está fundamentada en lo que viene de adentro. No es algo que yo aprendo de los demás, es algo que me nace del corazón. El Evangelio de Jesucristo no está basado en cosas externas, sino en cambios internos. Todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hacemos es por causa de que Dios ha venido adentro de nuestro ser, a habitar adentro de nosotros, para que nosotros hagamos aquellas cosas que a Dios le agradan. Si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos caer muy fácilmente en el legalismo, porque entonces tomamos la palabra y decimos no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hay que hacer lo de más allá. A veces enfrentamos a una persona que está bebiendo, tiene algún vicio y le decimos tienes que quitártelo, sé fuerte, haz todo el esfuerzo para que no fumes más, para que no tomes más, para que no te drogues más, para que no hagas todo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero miren, no es esfuerzo personal. Nosotros no tenemos por qué estarnos esforzando en no hacer las cosas. Cuando Dios cambia la raíz, cambia lo externo. Y entonces el punto no es tanto estar procurando que la gente haga lo que debe hacer, sino estar viendo que cambie su corazón, para que con un corazón nuevo, con un corazón de carne que palpite al mismo ritmo que Dios, con un espíritu nuevo que se relacione íntimamente con Dios,
que cambie nuestros sentimientos y nuestras emociones, que transforme nuestra manera de pensar. Entonces eso va a producir actos totalmente diferentes. Pero nosotros podemos ser cristianos de fuera, pongámosle ese término, cristianos de fuera, externos. Solo nos interesa cumplir las cosas y que no vean qué deseo tenemos. Pero muchas veces sucede que le decimos a alguien que te vaya bien y por dentro estamos pensando, pero ojalá tengas un accidente. La verdad es, lo que dijo no tiene sentido, porque ante Dios lo que vale es lo que pensó, lo que salió de su corazón. La vida cristiana se basa en un fundamento básico que está metido en nosotros, es el cambio interior, y es la ley de Cristo. Le llamo así porque en el Nuevo Testamento, aunque sigue siendo lo mismo que tenemos en el Antiguo Pacto, Jesucristo le añade, no es el hecho en sí, sino que es el corazón transformado. Cuando nosotros miramos eso, entonces en nuestro actuar la ley brota del corazón. Y eso es importante, muy importante, porque entonces la vida cristiana no se realiza porque nosotros cumplimos ciertas normas, sino porque Dios ha cambiado nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Nosotros amamos porque Dios nos amó. Nosotros servimos porque Dios nos sirve. Nosotros ayudamos a los demás porque Dios nos ha ayudado a nosotros. Y porque en el encuentro con Él nosotros hemos aprendido completamente a hacer las cosas porque han cambiado desde adentro de nuestro corazón. Yo quiero decirles a ustedes, el cristianismo no se basa en lo externo, sino en lo interno. Nacer de nuevo no significa simplemente un acto físico. Nacer de nuevo es nacer para Dios. Nacimos para el mundo como personas. Pero el nuevo nacimiento es nacer para Dios. Es un cambio radical en nuestro corazón. Porque todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y, por lo tanto, todas son hechas nuevas. Por esta razón es que tenemos que mirar el cristianismo desde la perspectiva interior. No se puede imponer a nadie lo que dice la Biblia. Se tiene que decir, mira, entrégate al Señor. Haz que Dios cambie tu corazón y va a cambiar todas las actitudes que tienes. Cuando cambias por dentro, todo va a cambiar por fuera. El secreto en sí es que nosotros podamos rendirnos al Señor. Porque si Jesús dice que la ley no va a pasar nunca, entonces el punto es, ahí está. Y nosotros vamos a ser juzgados por eso, pero no por los hechos, sino por la naturaleza interior que Cristo ha puesto en nosotros. Si tú te has ocupado más de hacer lo bueno y no hacer lo malo por tus propias fuerzas, tu cristianismo está equivocado. Quiero decirte que el principio en sí es, si yo cambio por dentro, mis hechos serán diferentes hacia los demás. Lo importante en todo esto es que nosotros seamos capaces de acercarnos a Dios, de permitirle venir y transformar nuestro ser. Y entonces lo que decíamos al principio, la ley es imposible cumplirla. Hoy sí podemos decir es posible. No porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, sino que Dios internamente en nosotros, que nos ha cambiado, y por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos ser otras personas, ser nuevos, ser diferentes. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura aquí adentro. Eso es lo que Dios quiere. Y lo importante entonces es, no solo tienes que creer en Jesucristo, tienes que rendirte ante Él y decirle, Señor, cambia mi naturaleza, porque mi naturaleza en sí no es buena. Siempre tiende a ser lo malo. Pero si tú me haces nueva criatura, yo puedo responder como tú quieres. Déjame orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pararme delante de ti y bendecir a todos los que están escuchando este programa.
Bendecirlos en el sentido de que puedan tener la oportunidad y la gracia en sí mismos de abandonar su vida en Jesucristo, sintiendo en su corazón que ellos siempre tienen una tendencia al mal, y decirle al Señor: ven, llena mi corazón, cámbiame desde lo más profundo, porque al cambiarme desde lo más profundo voy a cambiar todas mis actitudes en la vida. La nueva criatura no está tanto centrada en hacer lo bueno, sino en ser bueno, ser como Dios. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que tenemos. Bendigo a todos los que nos están viendo y les invito para que vengan con nosotros en nuestro siguiente programa. Que Dios les bendiga.